Bien, el ejercicio 7 del capítulo 7. Bien, a ver, ¿qué tenemos por acá? Me están dando una unidad de energía, una unidad de potencia, ¿no? A ver, vamos a leer por acá. A ver, ¿dónde está? Caballos de vapor. Ya se ve. Una unidad de potencia. Ya. Cuando se da una unidad de potencia que sea diferente a la que nosotros trabajamos, pues hay que buscar la equivalencia, ¿no? Nosotros trabajamos en watts. Entonces tenemos que buscar una equivalencia entre esos caballos de vapor y watts. Y eso es fácil de conseguir, ¿no? Para este caso, un caballo de vapor es igual a 75.5 watts. ¿Ya? Entonces con esa equivalencia vamos a comenzar resolviendo nuestro ejercicio. A ver, veamos. Pero vamos a ver algunas cositas previas. ¿Ya? Bien. Acá me están indicando lo siguiente. Me están indicando que tengo un motor. Vamos a ver. Tratar de representarlo. Digamos que sea algo así. Mm, Vamos a ver. Ya, algo así, ¿no? Entonces tengo un motor, ya, donde su rendimiento es el 85%. ¿Qué significa eso? Significa que si, digamos, este motor ingresa una potencia, de esa potencia que ingresa, ya, no va a utilizar toda esa potencia para convertirlo en trabajo. Es decir, va a haber una potencia que se va a perder, ¿no? Normalmente se llama pérdidas. Lo voy a representar con esta flechita. Pues, a haber pérdidas, pero va a haber una parte que sí se va a convertir en trabajo útil, ¿ya? Y justamente eso se llama rendimiento. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que si digamos, para este caso específico, si digamos la potencia en la entrada, ¿no? Poniendo como ejemplo, sea 100 watts, ¿ya? Es decir, la flecha de rojo me representa el ingreso con una potencia de 100 watts. Y me dice que el rendimiento es 85%, significa que de esos 100 watts, 85 watts se convierten en trabajo y 15 watts se pierden, ¿correcto? Entonces, eso es lo que me está indicando. Para este caso preciso me dicen que el rendimiento es de 85% y el motor es de 2 caballos de vapor, ¿correcto? Entonces, bajo esa premisa, digo lo siguiente, ¿no? Si la potencia, vamos a ponerlo por acá, vamos a llamarle P del motor, es igual a 2 caballos de vapor. Sería 2 por, viendo la equivalencia, sería 735.5, ¿no? Y eso en watts, ¿ya? Entonces, eso es dato. Bueno, acá vamos a acomodarlo. Entonces tengo de que la potencia del motor es este valor de acá. Vamos a ponerlo en decimal. Es decir, 6.471, ¿ya? Y tiene un factor de potencia de 0.8 en atraso. Factor de potencia es 0.8 en atraso, es decir, es inductivo, ¿no? Y es lógico, ¿no? Un motor es una carga inductiva. Ya, ahí está. Bien, entonces, teniendo yo el factor de potencia, podría hallar el ángulo para poder formar mi triángulo de potencia, ¿no? Y eso es lo que yo haría, ¿no? Para este caso. Entonces voy a llamar el ángulo alfa, mi ángulo de factor de potencia, que sería calculado de esta forma, ¿no? A coseno de ese factor de potencia, ¿no? Y eso me estaría dando en sexagesimales 36.87 grados, ¿ya? Entonces con eso yo ya puedo formar mi triángulo de potencia. En este caso, como es una carga inductiva, mi triángulo de potencia sería más o menos así, ¿no? A ver, vamos a ponerlo por acá. Dibujo acá mi cateto adyacente. Vamos a ver. Dibujo mi cateto opuesto. La hipotenusa. ¿Ya?
y el ángulo alfa, ¿no? Que estaría acá. Acá estaría el ángulo alfa, ¿correcto? Entonces mi triángulo de potencia sería de esta forma. Yo ya tengo el valor de P, que vale 1461. Podría calcular Q. Y con eso podría formar mi potencia compleja, ¿no? Correcto. Entonces eso es lo que voy a hacer. Voy a hacer la captura de este triángulo de potencia para poder representarlo, ¿no? Y para que lo tengan, pues, ¿no? En el desarrollo de este ejercicio. Vamos a capturar esto y vamos a pegarlo, ¿no? Por acá abajo. ¿Ver? Entonces P y es dato. A ver, P y es dato ya. Vamos a ponerlo en formato decimal. Y vamos a darle un color, a ver que sea el que hemos estado utilizando, ¿no? Un naranja claro. Entonces P es este valor de acá. Alfa también ya es dato, ya. Vamos a mover esto y vamos a copiar, a ver, un copia y pega. Y vamos a borrar esto de acá. Entonces alfa es este dato. Entonces tranquilamente podría calcular S y podría calcular Q del motor, ¿no? Entonces vamos a calcular Q del motor. Q, la potencia reactiva para este motor, sería igual al valor de P del motor multiplicado por la tangente de alfa, ¿no? Ya está. Entonces, Q del motor ya es dato, ya ha sido calculado, ¿no? Ya es calculado, quería decir, ¿no? Entonces acá le vamos a llamar Q y vamos a ponerlo en el cateto que corresponde, en este caso acá. Entonces yo acá ya tengo ya mi triángulo de potencias, ¿no? Tengo de que acá el rendimiento de 85%, con ese rendimiento de 85% tengo mi potencia del motor, ¿no? Que es de 1471 watts, ¿ya? Entonces podría calcular cuáles son las pérdidas y podría calcular también cuál es la potencia que está entrando. Y justo eso es lo que se están preguntando, ¿no? Calcular la potencia eléctricas en la entrada, es decir, acá. Entonces vamos a llamar esas potencias, voy a llamar así potencia in, ¿ya? En la entrada. Entonces vamos a ponerle esto por acá. A ver, vamos a ponerlo más arriba, para que esté a nivel con el otro. Ya está. Entonces necesito calcular este P de entrada, ¿ya? Pero yo voy a calcular directamente ya la potencia aparente. ¿Les parece? Entonces vamos a calcular primero acá cuánto es la potencia compleja para este triángulo de potencias. Entonces nosotros ya sabemos que la potencia, tenemos que llamar potencia aparente del motor, es igual a P del motor más J veces Q del motor, ¿no? Entonces ahí ya tengo ya mi potencia compleja. Ya, entonces vamos a llamarlo por acá. Vamos a poner S. Y vamos a eliminar esto, ¿ya? Así. Entonces, esta es mi potencia compleja. Aquí lo podría colocar acá, ¿no? Porque me representa todo este triángulo. Recuerden que si yo quisiera saber la hipotenusa, aplicaría Pitágoras o si no, tomo módulo de este número complejo, ¿no? Cualquiera de las dos formas. ¿Ya? Bien. Entonces, bajo esta premisa, yo tendría de que mi potencia, ¿ya? Mi potencia, en este caso la potencia del motor, la potencia aparente sería este valor. Es decir, acá, en el lado de la flecha del negro. Pero si yo quisiera calcular en la entrada, tendría que ver este porcentaje de rendimiento, que es 85%. Recuérdense que de aquí para acá solamente pasa el 85% y 15% se pierde. Entonces, si yo quisiera calcular la potencia de entrada, en este caso con respecto, o trabajar con respecto a la potencia aparente, voy a escribir eso por acá ya. Vamos a poner esto. A ver, vamos a ponerlo por acá. Vamos a borrar esto y vamos a copiar. Así. ¿Está? Entonces este es el valor que debería ir por acá. Vamos a ponerlo por acá. Y vamos a mover todo esto un poco para la derecha para que haya espacio.
Ya, entonces ahora sí. No sé si lo puedo poner más abajo, ya correcto. Entonces la potencia activa es 1471, acá está bien. Pero la potencia aparente para ese motor, gracias a su factor de potencia, lo hemos calculado, ¿no? La potencia aparente compleja es este valor, 1471 más J veces 1103. Correcto. Entonces, este valor de S que está por acá es el 85% del valor de S que debe ingresar acá en la entrada. Entonces, eso es lo que yo tengo que calcular, porque eso es lo que me están preguntando. Entonces, a ese valor le voy a llamar S de entrada. ¿Ya? ¿Y cómo voy a calcular ese S de entrada? Ese S de entrada, no lo llamo por acá, no. Ese S de entrada, si yo lo multiplicase por 85%, me debe dar este valor del S de motor. Entonces, si yo quisiera regresar y calcular el S de entrada, simplemente haría lo siguiente. Diría, ¿no? S del motor y lo divido esto entre 85%. Y ahí ya tengo mi S en la entrada. Y esa sería mi respuesta. Entonces, vamos a copiar esto de acá. Vamos a copiar este valor de acá por acá. Vamos a cambiar de color porque esa ya sería mi respuesta final. Y vamos a llamarlo S-I-N, S-I-N. A ver, vamos a ver qué pasó acá. Ah, no, es que acá no es. A ver, vamos a borrar esto. Es el otro signo igual. Ahora sí. Este sería mi valor en la entrada. Es decir, el P en la entrada sería este valor en watts. El Q en la entrada sería este valor. Vamos a decir que es en watts. Ya, acá es en volt ampere reactivo. Y si yo quisiera calcular el módulo de S en la entrada, tendría que aplicar Pitágoras, ¿no? O simplemente tomar el valor absoluto, ¿no? Entonces vamos a tomar el valor absoluto acá. O módulo del complejo. Y obtendría esto de acá. Lo llevamos a formato decimal para que se vea mejor. Ya que sería las unidades volt ampere. Entonces así es como yo estaría resolviendo este ejercicio. ¿Correcto?